En mi mundo ideal, un peruano debe salir al extranjero temporalmente y volver al Perú a aplicar y a devolver lo que ha aprendido, y es lo que se ve, afortunadamente. Si tú analizas al académico, al investigador tradicional en Perú, yo te diría que es un grupo muy grande, no me animo a dar un porcentaje, pero es un grupo muy grande los que han tenido una experiencia afuera, han hecho o la maestría o el doctorado y el postdoc afuera, y han vuelto. Y están en el Perú y están aportando muchísimo y traen ciertamente una caja de herramientas más importante por haber estado afuera. ¿Qué mensaje le darías tú a los micro y pequeños empresarios de por qué la formalidad es un buen negocio? Tú vas en la madrugada al mercado de frutas, en la mañana llegan todos los camiones de fruta, bajan de la sierra, bajan por la carretera central y despachan la fruta. Ahí vienen los prestamistas informales, le prestan 1.000 soles a alguien para que compre y en la tarde le cobran 1.100 al final del día o al final de la mañana cuando ya venden toda su mercadería. Eso es 10% diario. Eso te saca una tasa de 2.000 o 3.000, el número que sea. Entonces eso es lo que sucede mucho en el Perú, mucho en el mercado informal. Prestamistas que en una semana te cobran 10% o que en el día te... Las empresas hace 11, 12, 13 años no hablaban de tener una política de equidad de género como existe hoy en día o de diversidad. No era un tema que lo veías en, no sé, en las publicidades de las organizaciones, no estaba. Hoy por hoy creo que está presente. Sí creo que este ha sido un año difícil, donde ha habido más temor, yo diría, alzar la voz sobre este tema. Pero creo que se está haciendo. Quizás algunas hablan menos, pero las organizaciones están trabajando en el tema. ¿Todavía podrían ser más? Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición de Detrás del Cargo, un podcast que hemos hecho en alianza entre Apoyo Comunicación y Gurú Motivación. Hoy día estoy súper contenta porque estoy junto con tres grandes líderes a quienes admiro muchísimo, que además de ser unos capos, son extraordinarias personas. Voy a presentarlos. Primero estamos con Javier Bustamante. Javier es rector de la UTEC, está casado hace 27 años, papá de 2 hijos, es absoluto creyente del poder de la educación para transformar vidas y sociedades. Andrea de la Piedra es CEO de Aequales, mamá de 2 niñas y es emprendedora, apasionada por trabajar en torno a causas sociales, curiosa y cuestionadora por naturaleza. Y finalmente Carlos Morante, Cholo para los amigos, y como es mi amigo, yo le voy a decir Cholo, es CEO de Santander Consumer Bank, es papá orgulloso de mellizos, ingeniero industrial, convertido en banquero de consumo, disfruta del Perú, de la buena mesa y de las rutas en bici. Cree en liderar con cercanía, claridad y métricas, escuchar primero y decidir con propósito. Le apasiona formar equipos que aprendan rápido, pero también de los errores. Bienvenidos a los tres, estoy súper contenta de estar con ustedes acá y preparados para una conversa informal e inspiradora. A ver, Javier, empecemos contigo. Voy a hacerles una pregunta rapidita a los tres antes de empezar con como que las preguntas un poco más profundas. Y básicamente las preguntas van a estar orientadas a 3 bloques. Un poco, primero su pasado, ¿no? Conocer un poquito de la parte temprana de su formación, después su rol actual y después un poquito una mirada hacia el futuro, ¿ya? Entonces, Javier, una respuesta muy, muy breve. ¿Qué libro estás leyendo ahora, ¿no? Y qué cosa es la principal lección que estás sacando de este libro? Ok, muy bien. Estoy leyendo Cómo salir del pozo de Andrés Oppenheimer, que es un libro que habla sobre la búsqueda de la felicidad y hace un repaso por todo el mundo, incluso habla de Perú también. Entonces, estoy bastante centrado en ese libro ahora. Enganchado. Habrá que leerlo. André, tú, ¿qué hobby tienes? ¿O qué hobby estás practicando en ese momento? Hace como un año descubrí el pickleball, que es como un mini tenis, y la verdad que me encanta porque nunca me consideré como particularmente buena en los deportes y me reta todo el tiempo porque me enfrento al error, a probar cosas nuevas y la verdad a probar que lo puedo hacer y que eso me ha encantado. Me encanta lo que dices porque en realidad uno si no se expone no se da cuenta de lo que es capaz, ¿no? Y a veces hay que romper un poquito, nosotros mismos, ¿no? Romper esas barreras mentales. Y sobre todo me divierto, que creo que es tan importante. Tal cual. Y te ayuda también a botar un poquito, ¿no? Toda la carga emocional que a veces con la que tenemos que lidiar por las responsabilidades que tenemos. Cholo, cuéntame,
¿Qué haces para desconectarte, ¿no? O sea, el trabajo que tienes es vertiginoso, requiere un alto nivel de responsabilidad. ¿Y qué haces para decir, oye, este es mi espacio, necesito desconectarme para volver a conectar? Bueno, de la presión que nos ejerce la banca y tengo 30 años trabajando ahí, me gusta mucho desconectarme yendo al campo, a montar bicicleta, a los cerros. Sí me gusta un poquito de riesgo, le pongo un poquito de sabor. Ahora me cuido mucho más, obviamente, pero me encanta montar bicicleta. La adrenalina de la bici. Con muchos amigos salimos, en grupo o en pareja. Una parte de la combinación maravillosa es la naturaleza también, ¿no? Estar mucho en la naturaleza. Buenísimo. Bueno, ahora sí, arrancamos. Y como les digo, vamos a hablar primero un poquito de la parte, o sea, de nuestra juventud, ¿no? Y ahí quería empezar por ti, Javier. Tu papá es un gran referente en el mundo empresarial. De hecho, si no me equivoco, trabajó 20 años en la Universidad del Pacífico, ha sido rector de la UPC, también ha sido el fundador, el creador de Creatividad Empresarial, ¿no? Es una persona con un nivel de reconocimiento altísimo y muy vinculado al mundo, ¿no? de la educación, mundo académico. Te quería preguntar cómo influyó él, ¿no? En finalmente el líder que eres tú hoy día, porque tú de alguna manera también parte de tu trayectoria está vinculado al sector de educación. Pero también una pregunta incómoda, ¿no? Que a veces cuando venimos de papás con tanto éxito, no tan reconocidos, también tenemos una presión por estar a la altura y no siempre es fácil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, efectivamente mi padre ha sido dirimente en la ruta que yo he tomado o las rutas que he venido tomando en mi vida. Es la persona a la que más admiro y lo admiro en muchos ámbitos y el educativo ciertamente es uno de ellos, ¿no? La visión siempre liberal de cómo se debe conducir la educación superior en el Perú, más ese detalle que lo ha caracterizado por donde ha ido, que es la búsqueda de la excelencia en todo lo que hace. Para mí son grandes referentes. Sí, siempre va a estar, claro, la sombra, la comparación, y no aspiro a igualarlo y mucho menos superarlo, porque a los dos nos han tocado retos de gestión en distintas situaciones, épocas e instituciones. Entonces, lo tengo siempre como un modelo al que emulo y que me ayuda ciertamente, me inspira y me motiva a hacer las cosas cada vez mejor. Y le estoy ciertamente muy, muy agradecido, ¿no? O sea, para mí es el referente a seguir en esta etapa de gestión educativa que estoy llevando. Qué maravilla, ¿no? Además una persona con unos valores intachables. Exactamente. Pero qué bonito lo que dices tú, porque finalmente cada uno ha tenido retos diferentes, ¿no? Y cada uno encuentra un espacio de contribución, ¿no? En función al lugar donde quiere estar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Javier. Andre, tú eres una gran referente en todo el mundo vinculado a la equidad, a la inclusión, a la diversidad. Eso, de hecho, eres fundadora de Equales. Y quería preguntarte si esto de alguna manera ha estado vinculado a lo que te tocó vivir, ¿no? Yo leí hace poco que tu mamá enviudó muy joven, si no me equivoco, a los 37 años, ¿no? Entonces, ¿cómo este hecho muy difícil, ¿no? Finalmente influyó en la líder que eres hoy día y en haber fundado a Equales? Yo creo que influyó un montón. O sea, yo vengo de una familia con un montón de referentes femeninas. Mi mamá enviudó a los 37 con 5 hijos. La mayor tenía 15 años y la menor tenía 5. Yo tengo 37 años ahorita y la verdad no me lo imagino. Además, mi mamá no había terminado la universidad y estábamos en un contexto económico complejo. Y mi mamá en verdad se puso a chambear, aprendió de ventas, trabajaba un montón, lograba estar en lo que podía en los temas de la casa y creo que ha sido como un ejemplo de chamba, de poder lidiar con la pena, ¿no? Porque de alguna forma todos teníamos mucha pena y nos acompañábamos en esa pena y de generar como esta unión de hermanos que creo que es bien importante como vivir también, ¿no? Cuando mi mamá a veces no estaba, no sé, mi hermana mayor o mis otros hermanos. Y por otro lado también vi como lo difícil que es ser mujer trabajando en el país. O sea, hay un montón de familias en el Perú que están lideradas por una mujer y hay un montón de retos. O sea, mi mamá sí trabajaba hasta tarde a veces. Entonces, a mí yo creo que esa indignación me movilizó a empezar a Equales. Además, bien joven, empecé a Equales a los 26 años
yo creo que a punta de indignación también, que creo que eso es bonito. Y creo que no lo hubiera hecho sin ver el empuje de diferentes mujeres en mi vida. Bueno, muchísimas gracias por compartir algo tan personal, pero me gusta mucho lo que dices esto al final, ¿no? Porque al final las emociones, ¿no? O sea, son naturales, son parte del ser humano, ¿no? Y esa indignación, mucha gente se puede quedar con esa indignación y quedarse en un territorio de víctima, ¿no? Como yo digo, hay gente que le gusta estar en el territorio de Victimlandia, ¿no? O transformarlo en algo positivo, ¿no? Y que eso haya sido un motor de fuerza para que tú te animes a fundar Acuales. Además, a la edad que lo hiciste, que me parece una cosa admirable, creo que es un ejemplo maravilloso para muchísimas mujeres. Y gracias por eso. Igual, tú dices, hay un montón de jóvenes que escuchan. Yo igual no sabía que iba a ser Acuales en ese momento. Y tuve un montón de proceso de búsqueda. O sea, yo no sabía lo que quería hacer. Y mi proceso de búsqueda fue qué cosa no quiero hacer, de alguna forma. O sea, yo estaba en una búsqueda de descarte en un momento, pero sabía que quería hacer algo que tenga impacto. Como muy millennial en ese momento. Y ahí llegué a Acuales. Pero fue mucho ensayo y error. Tenía que chambear además, ¿no? Porque también era una forma de aportar a la familia. Y creo que es eso, es con calma ir encontrando algo que realmente te movilice. Buenísimo. Y un poco conectando con lo que dices, te quería hacer a ti la última pregunta de este bloque, Cholo, es que está vinculado a esa claridad, ¿no? En teoría que deberíamos de tener, o sea, que se espera o que piensan que todos los líderes hemos tenido y que no es así, ¿no? Y ahí un poco tú eres, eres un líder muy reconocido, con amplia experiencia, sobre todo en el tema de banca y consumo. Pero te quería preguntar cómo, entiendo que has estudiado ingeniería, cómo primero decidiste qué estudiar, si tu carrera, o sea, tu trayectoria fue, mejor dicho, tuviste claridad en lo que querías hacer, qué experimentaste para darte cuenta qué querías y qué no querías hacer. Cuéntanos un poquito de eso y para romper paradigmas de que en realidad esto es muy lineal, ¿no? Nuestra trayectoria. Lo único que yo tenía claro cuando salí del colegio era que me gustaban un poco más los números que las letras. Y otra cosa que tenía claro, como el caso de Andrea, buscándolo por negación, era que mi papá me decía que no estudie Derecho, él era abogado. Y me decía, oye, yo soy abogado y soy como doctor, me llaman fin de semana, en esa época me das terrorismo, turbulentas, y él era abogado comercial de muchas empresas y tenían, pues habían incidentes que sucedían y dice, no estudies Derecho. Entonces ya tenía dos caminos claros para seguir. Entonces, y me gustaba, como me gusta hasta el día de hoy, digamos, estar afuera, estar en espacios abiertos. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería en minas. En ese momento Perú se estaba convirtiendo en un país que comenzaba mucho la inversión minera. Y estudié el primer semestre de ingeniería en minas, entré a la Católica y mi papá me dice, ándate a una mina. Tenía amigos, ¿no? Me fui a una mina, volé a Trujillo y de Trujillo tomé un micro para subir a Quirubilca, a la sierra de Trujillo. 20 paradas para pedir el DNI por puestos policiales. Llego a la mina en la tarde, medio oscureciendo, y subo al comedor, que había que subir como 400 metros de altura para ir al comedor, unas escaleras increíbles, y como y me voy a acostar. Me dicen, duerme ahí en el campamento, ahí te han asignado un cuarto. Metí al cuarto, y el día siguiente me levanto temprano en la mañana, como a las 6, y subo de nuevo al comedor, y el comedor estaba lleno de gente. Y todo el mundo, ¿dónde has estado? Ah, tú eres el que llegó anoche, el nuevo. Para ir a practicar en la mina, me iba a quedar como 3 semanas. Bueno, anoche vino una columna senderista y evacuamos a todos. Y tú te has quedado ahí solo, suerte que no pasó nada. Ay, qué fuerte. Y de mi ventana del cuarto se veía la comisaría, entonces estaba como a 60 metros la comisaría, que es lo primero que atacan. Claro. También, ¿no? Pero digamos que... Y de ahí, bueno, me quedé unos días en la mina y ahí me di cuenta, pues, que no era lo mío, me metieron por unos socavones, chimeneas, ahí me di cuenta que soy medio claustrofóbico, que amo, pero en verdad los espacios abiertos, ¿no? Para estar en una mina encerrado en un túnel, ¿no? Sufrí bastante, la verdad que sufrí muchísimo. Y regresé y me cambié a ingeniería industrial, pero hice algo un poco peor, dije, porque me salí de la Católica. Me fui a la Universidad de Lima. Bueno, historia corta, regresé a la Católica después, porque dije, en esa época la Católica era mucho más exigente, sigue siendo exigente, digamos, mucho más numérica, en verdad más numérica
La carrera de Ingeniería Industrial en la Lima es mucho más orientada a la administración, probablemente. Y en la Católica me gustaba la química, la física, tenía mucho más componentes. 4 físicas, 20 cursos de análisis, o sea, era un montón, mucho más técnica. Y es lo que a mí me gusta, la data, la información. Y regresé y medio que hice catch up con mis amigos, que los había dejado ahí, ¿no? Entonces, digamos que acá el mensaje es, pucha, sigue lo que quieres hacer, ¿no? O sea, no te preocupes por el tiempo se pasa rápido, no tienes que frustrarte porque no has entrado a la universidad o porque estás tarde o porque tus amigos avanzan más, sino avanza y cumple tus sueños, cumple lo que te gusta, ¿no? Haz lo que te gusta. Qué interesante, y de verdad, y eso significa ser como coherente contigo, o sea, no te mientas a ti mismo, ¿no? Y me parece un mensaje excelente porque al final, nuevamente, no es fácil, no es fácil qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que concretamente tú pones un ejemplo, hay que experimentar también. O sea, si no te hubieses ido a la mina, de repente no hubieses tenido esta claridad, ¿no? En segundo ciclo, ¿no? Exactamente. O sea, era como que... Entonces no hay que esperar a salir del colegio. O sea, o sea, todas las experiencias que nos puedan servir para acercarnos un poco, ¿no? A tener un contacto más real con lo que queremos hacer, pues nos van a dar mayor claridad, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Entonces, eso implica, es eso, ¿no? Hay que arriesgarnos y hay que experimentar. Ahora quiero enfocarme en el rol que tienen en este momento, ¿no? Y ahí, Javier, empiezo contigo. En el Perú, alrededor de una data que leí recientemente, el 0.16% del PBI está destinado a investigación y desarrollo, cuando en otros países creo que es alrededor de 1.25, ¿no? O sea, hay un gap importante, ¿no? Y sin duda es fundamental la investigación y desarrollo para el progreso de un país, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo está evolucionando el interés por la educación STEAM en el Perú? O sea, primero en general, y después sí quisiera hacerte 2 preguntas zoom-in, ¿no? Uno vinculado a las mujeres, ¿no? Donde también la penetración, nuevamente creo que es alrededor del 30%, ¿no? Esto obviamente no es óptimo, pero también empezamos a cambiar paradigmas, puede ser más lento, pero también quisiera saber tu opinión sobre eso. Y por último, ¿qué le dirías a los chicos si estudiar acá o en el extranjero? Porque, y nuevamente, si uno decide estudiar parte en el extranjero, a veces uno dirá, oye, es inaccesible, ¿no? Pero también, ¿cómo hay mecanismos para poder también estudiar fuera? Cuéntanos. Muy bien. Por partes, entonces, las carreras STEM efectivamente están con una tendencia de crecimiento en los últimos años bien interesante. Cada vez son más los jóvenes que terminan el colegio y ponen en consideración estudiar una carrera STEM, ¿no? Que tenga relación a ciencias, matemáticas, ingeniería, en fin, y ante una mayor demanda, evidentemente viene una mayor oferta. Entonces somos varias universidades que estamos ampliando nuestro portafolio hacia ese tipo de carreras y son, por lo menos en el caso de UTEC, las de más grande crecimiento ahora. Luego hay que entrar al tema que es muy importante por donde comenzaste, de la investigación. Tenemos mucho por hacer. Efectivamente, estamos en pañales en el Perú. Es uno de los países que menos inversión tiene en la región y por ende en el mundo también, como Latinoamérica no es un referente tampoco de inversión en educación, como lo puede ser Estados Unidos o muchos países europeos. Y ese es un cambio que tiene que venir desde la industria, porque es la industria quien tiene que motivar en los investigadores y en los académicos esa búsqueda de innovación, de inversión en nuevas tecnologías, y ahí es donde tenemos que ir cerrando el gap, pero tiene que comenzar porque las industrias, las empresas comiencen a considerar que no hay que traer todo de afuera o buscar afuera, sino que adentro hay el talento y las herramientas, los laboratorios suficientes para hacer cualquier investigación. O sea que eso espero yo sinceramente que cambie próximamente. De nuestro lado estamos poniendo nuestra cuota para que así sea. Comentaste el tema de las mujeres. Es interesante porque sin duda está creciendo muchísimo la participación de mujeres en carreras STEM y en general en carreras que han sido tradicionalmente de hombres, ¿no? Que ya eso no existe. Un par de carreras nuestras tienen ya parejo el número de hombres y mujeres, pero en otras falta muchísimo. Las ingenierías más duras todavía son una minoría. Como punto de referencia, en UTEC hace 12 años
era el 16% de los estudiantes eran mujeres. Ahora ya se acerca a 30%. ¡Wow! ¿no? Entonces, tremendo. sí. Hay que reconocer lo bueno. Así o sea, es un exacto. tremendo avance. Nuestra decana de ingeniería, mujer, claro. y tenemos muchas directoras de carreras en carreras que uno pensaría que han sido tradicionalmente hombres y hoy ese paradigma está roto. Tenemos muchas chicas en el campus y me da mucho gusto verlo porque además las caracteriza esa energía, ímpetu que yo creo que inspira y hace a los hombres más competitivos también. Qué maravilla. Así es. Y por último me preguntaba sobre la parte internacional. Yo creo que la experiencia internacional de un estudiante es muy valiosa si se puede dar. Es parte de un proceso formativo que no la rescato yo tanto por la parte técnica o conocimientos que va a adquirir, porque en eso, hay que reconocerlo, somos muy buenos en Perú. Siempre se habla, el que lleva un pregrado en el Perú tiene un nivel de exigencia que a veces cuando se traslada al extranjero, el extranjero le parece suave, porque acá la hemos vivido. O sea, es un país que exige y nos prepara muy bien para el mundo. Pero de otro lado está la experiencia de intercambio cultural, de ampliar el network, y por último, de estar en una realidad distinta a la del Perú para saber el día de mañana qué puede llegar a ser Perú. En mi mundo ideal, un peruano debe salir al extranjero temporalmente y volver al Perú a aplicar y a devolver lo que ha aprendido y considere buenas prácticas, porque tenemos que trabajar en mejorar nuestra sociedad y nuestro país. Y es lo que se ve, afortunadamente, porque si bien se habla hoy mucho, oye, pero los chicos se están yendo a estudiar afuera, sí, pero están volviendo también. Y siempre han vuelto. Entonces, si tú analizas al académico, al investigador tradicional en Perú, yo te diría que es un grupo muy grande, no me animo a dar un porcentaje, pero es un grupo muy grande los que han tenido una experiencia afuera, han hecho o la maestría o el doctorado y el postdoc afuera, y han vuelto. Y están en el Perú y están aportando muchísimo y traen ciertamente una caja de herramientas más importante por haber estado afuera. ¡Qué maravilla! Y ahí, déjame que cuentes un caso puntual que a mí me parece fascinante, que es ese famoso desarrollo que se ha hecho acá local, que es el tema del chip de la esperanza. Sí, el chip de la esperanza es un desarrollo conjunto de con una universidad de fuera, pero se ha hecho también dentro de la UTEC, ¿no? Con Cleveland Clinic. Así es. Y es un desarrollo que se cae de maduro, que tiene el potencial para impactar positivamente en el Perú, porque las alternativas son muy costosas o son inaccesibles. Pero cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata el chip de la esperanza? Porque no todo el mundo lo sabe. En resumen, un peruano que sufre de cáncer pasa por un proceso complicado, es diagnosticado, y para poder medir la evolución o ojalá involución de la enfermedad, tiene que acceder a unos tomógrafos que son muy pocos. Son 80 en el Perú, la mitad están malogrados. No tienen cómo acceder a esto, las citas demoran hasta 4 meses, y se ha desarrollado un chip que por solo 10 soles de costo de fabricación que tiene hoy, y con una muestra de sangre puede ver, se puede ver a través de una aplicación si han incrementado las células malas, para determinar si está cambiando de estadio o no, y en función a eso orienta al médico con el tratamiento a seguir. Entonces hace una diferencia muy grande. Son decenas de miles de peruanos que pasan por esa enfermedad y que no tienen el acceso, efectivamente. Entonces, fomentar que en el Perú se desarrollen tecnologías de bajo costo, que son las que necesitamos, es para nosotros una prioridad, y esto ha sido uno de los grandes logros. Gracias por mencionarlo, Melao, porque efectivamente nos llena de orgullo haber hecho en conjunto, nuevamente, con una experiencia internacional, el talento unido ha traído una solución que es muy adecuada para el país. Maravillosa. Se tiene que compartir una política pública, porque la verdad que es espectacular. Ojalá. Buenísimo. Muchas gracias, Javier. Andre, vamos a hablar un poquito sobre tu rol actual en Adecuales, y quiero un poquito poner un pequeño marco. Nosotros de Apoyo de Comunicación hicimos un estudio el año pasado para evaluar cuál había sido, desde la mirada de la opinión pública de los colaboradores, el desempeño de las empresas, ¿no? Y en varias dimensiones, ¿no? Generar empleo de calidad, ¿no? Construir el desarrollo de sus proveedores, bueno, varias dimensiones, ¿no? Y la dimensión mejor evaluada por parte de los colaboradores y de los jóvenes era todo el trabajo que están haciendo las empresas en términos de equidad, inclusión y diversidad. La mejor evaluada, los colaboradores con 80% de favorabilidad y los jóvenes con 74% de favorabilidad. ¿Ya? Brutal. Entonces, empieza a haber una percepción, ¿no? Por lo menos eso es un tema vinculado al tema de percepción, de que sí hay una contribución importantísima de parte de las empresas, ¿no? En compromiso en este eje, ¿ya?
Tú, bueno, que vienes liderando y que ahorita de cual ha cumplido 10 años y que han compartido cifras bien relevantes, ¿cómo ves este tema? O sea, ¿tú crees que las empresas realmente se están comprando el pleito, han perdido viada, son las mismas de siempre? ¿Cómo ves y qué retos crees que hay por ese lado? Yo creo que si comparamos con hace 10 años, ha habido un cambio de todas maneras. Con todo y que este año ha sido difícil, porque este año había un montón de cuestionamientos en los temas de inclusión en el mundo. Nosotros lo hemos medido y hemos visto que las empresas que vienen midiéndose, y si comparamos en todos estos años, han mejorado. Nosotros en el ranking que hacemos, medimos qué hacen las empresas para cerrar las brechas, partiendo por la idea de que las brechas en verdad no se van a cerrar solas. Hay que implementar acciones, si quiero incluir a una persona con discapacidad, tengo que implementar una rampa, si no, no va a poder entrar esa persona. Si quiero incluir a más mujeres, tengo que a veces implementar ciertas acciones, desde cómo mitigar para que mi proceso tenga más diversidad de mujeres, o para atraer a más mujeres a roles donde tradicionalmente no había mujeres. Entonces, ese es un proceso que se gestiona. El ranking lo que mide es qué prácticas hacen para gestionar eso en muchas aristas de la diversidad. Lo que hemos visto es que en estos años ha habido una mejora de 15 puntos porcentuales de las empresas que vienen trabajando en este tema, que en verdad es un montón en términos de avances. Y además, si comparamos, si lo vemos en el día a día, y a ustedes les debe pasar, las empresas hace 11, 12, 13 años no hablaban de tener una política de equidad de género como existe hoy en día, o de diversidad. No era un tema que lo veías no sé, en las publicidades de las organizaciones, no estaba. Hoy por hoy creo que está presente. Sí creo que este ha sido un año difícil, donde ha habido más temor, yo diría, alzar la voz sobre este tema. Pero creo que se está haciendo. Quizás algunas hablan menos, pero las organizaciones están trabajando en el tema. ¿Todavía podrían ser más? Sí. Creo que el impacto que todavía se puede generar es en la cadena de valor, en cómo hago para trabajar más con mis clientes, con mis proveedores, pero las empresas grandes están ahí y obviamente podrían ser más. Y claro, hay brechas que todavía se pueden trabajar, ¿no? O sea, todavía igual hay una baja representación de mujeres en puestos de liderazgo. Y hay retos, o sea, cuando vemos data en Perú, por ejemplo, el porcentaje de mujeres luego de tener su primer hijo que sale del mercado laboral es de 40%. O en América Latina el porcentaje de personas con discapacidad que está desempleada es de 70%. Wow. Entonces, todavía hay un trabajo para entender cómo hacemos, para entender las diferentes personas y los requerimientos diferenciados. Pero creo que hay un nivel de conciencia, sobre todo en empresas más grandes, con, digamos, más gestión de talento humano, etc. Pero creo que eso no significa que debemos quedarnos ahí, sino es que más podemos hacer. Y hay que continuar, ¿no? Buenísimo, André, ¿no? Y además, creo que hay mucha evidencia que demuestra justamente que culturas diversas tienen impactos financieros mucho más positivos. Hay mucha evidencia y hay que entender que, o sea, más allá de eso, que sí te genera un retorno financiero en el corto plazo, estimula obviamente una cultura mucho más innovadora, pero también entender que es un tema de largo plazo. O sea, es un tema que cualquier cambio significativo no se hace, ¿no?, de un día para otro. Y eso implica, o sea, comprarte el pleito, ser coherente y ser, ¿no?, consistente. Entonces, gracias por el trabajo que vienes haciendo y no hay que cansarnos. No hay que cansarnos, y gracias también a ti, porque ustedes han sido unos aliados importantes a lo largo de este camino. Muchísimas gracias, André. Cholo, a ver, tú tienes una experiencia bien relevante en la banca de consumo, que sin duda es fundamental para contribuir al desarrollo, sobre todo también de los micro y pequeños empresarios, ¿no? El Perú es un país principalmente informal, las tasas están alrededor del 70-75%, y muchas de estas personas, al no tener obviamente un récord, ¿no?, acceden a créditos informales, donde leí el otro día un dato que el 49% de los créditos informales llegan a tener
tasas de interés hasta de 500% anual, ¿no? Lo cual es una locura y que hace que ningún negocio sea viable, es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a los micro y pequeños empresarios de por qué la formalidad es un buen negocio, ¿no? Y también, si nos puedes contar algún caso, ¿no? Tú que estás en la cancha siempre de, oye, ¿cómo algún caso donde, oye, el haber accedido justamente a la formalidad, ¿no? Contribuyó a que de verdad las personas tengan mayor prosperidad? Empiezo con un caso y termino con otro, pero digamos, tú vas en la madrugada al mercado de frutas, acá nomás, por Nicolás Arriola, por La Victoria, y en la mañana llegan todos los camiones de fruta, bajan de la sierra, bajan por la carretera central y despachan la fruta o despachan las papas, lo que quieran vender, ¿no? Entonces ahí vienen los prestamistas informales, le prestan 1.000 soles a alguien para que compre y en la tarde le cobran 1.100 al final del día o al final de la mañana cuando ya venden toda su mercadería. Eso es 10% diario. Eso te saca una tasa de 2.000 o 3.000, o el número que sea, ¿no? En las veces que él cumple el ciclo de pagar 100 soles diarios para eso. Entonces eso es lo que sucede mucho en el Perú, mucho en el mercado informal. Prestamistas que en una semana te cobran 10% o que en el día te cobran 10%, ¿no? Y las formas de cobrar no son, digamos, las que no son reguladas, no son las formales del banco, ¿no? El Perú es un país con altísima informalidad, mucho manejo efectivo, digamos, Yape, las billeteras, todas han ayudado un poco a mejorar eso bastante, ¿no? Pero siempre el empresario lo que tiene miedo es que, y ahí tratamos nosotros los bancos de ayudarlos en esa transformación, el empresario tiene miedo de, oye, me están mirando, la SUNAT me está mirando. Les decimos, los bancos no somos cobradores de impuestos, los bancos somos bancarizadores, somos, ¿no? Nuestro objetivo es que tú aprendas y tengas un orden, que pagues semanal o que pagues mensual, igual como le puedes pagar al agiotista o al prestamista, que pagues mensual y que pagues a tiempo y que cumplas con todo esto, ¿no? Y los bancos creamos mucho la banca, las microfinancieras, las famosas cajas, Mi Banco y todos los bancos que han estado liderando las microfinanzas en el Perú han buscado modelos muy buenos en los cuales se acercan a los informales y le dicen, oye, ¿cuántos sacos de arroz tienes? ¿Cuántas latas de leche tienes? Enséñame tu cuadernito, ¿cuántas ventas haces? Le toman foto, hacen unos cálculos y calculas cuánto le queda para pagar. Y ahí le vas enseñando, oye, ordénate acá, ordénate esto, o necesitas tanto, vender tanto para poder pagar la cuota para el préstamo de 1.000 soles que me estás pidiendo o el préstamo de 3.000 soles que me estás pidiendo para poder comprar más mercadería, para poder vender y que entienda que eso es distinto que pagarle al otro señor que tiene que pagarle una tasa mucho más alta y le deja menos efectivo al final del día, ¿no? Entonces, los bancos trabajamos mucho en eso y en enseñarle a los clientes o a los microempresarios, a los informales, ¿no? Que al hacer esto se van a ordenar mucho más, y van a pagar impuestos. Lamentablemente en el Perú pues también hay la percepción que puedes pagar impuestos pero no ves pues los resultados. Eso no ayuda, digamos, pero nosotros tratamos de transmitir que el beneficio para ellos de ser formales es que le vamos a dar más acceso al crédito, menores tasas que las que tienen en los mercados no regulados, ¿no? Y vamos a ayudarlos a conectar con otros empresarios dentro de un ecosistema, digamos, de formalidad que pueden generar los bancos, que pueden generar las cajas, que podemos generar todos en base a que ya te vemos en el sistema. Lo bueno que tiene el Perú, y digamos que ayuda, entre comillas, a que el que es formal tenga más acceso al crédito, es que la información de los créditos es pública. Yo con un DNI o un RUC puedo sacar la información de todos, y en qué bancos están, y con qué trabajan, y qué productos tienen. Y eso permite que el resto te busque y te haga una mejor oferta. Todos los bancos tienen equipos de inteligencia o equipos que manejan data que buscan clientes en la medida, o evalúan clientes más rápido en la medida que ya eres formal dentro del sistema, ¿no? Sucede para persona natural y para persona jurídica, ¿no? Y bueno, los otros muchos beneficios que tiene la formalidad, pues, ¿no? Que comienzas a generar, como digo, un ecosistema, pagas impuestos y esos impuestos, pues, si son bien usados, se traducen pues en más colegios, en más carreteras y en más cosas
que probablemente hoy día nos falta publicitar o ver qué hacen nuestros gobernantes. Y, digamos, un ejemplo de éxito, pues, yo me acuerdo Una cuando historia que estaba, sí, recuerdes, así que te haya tocado. en BCP, que pasé muchos años, donde fue mi escuela, aprendí mucho. Me tocó el reto de manejar la banca PYME, después de haber manejado la banca privada del BCP, o sea, pasé de manejar, digamos, un nivel de cliente a un mundo más masivo, y ahí fue donde empecé mi historia de cuenta milagros de banca de consumo, de banca masiva. Y una de las primeras visitas, que era media pues anecdótica, era, oye, vamos a enseñarle a Carlos, ¿no? Me llevaron a donde el hornero, su primer banco formal fue el BCP. El fundador del hornero era un empleado de la carreta, y él se compró una casita o alquila una casita en Chorrillos, ¿no? Ya esa parte de la historia no me la acuerdo, pero y el BCP le presta plata para que comience a mesas, a habilitar, se terminó comprando la manzana, bueno, y ahora tiene pues 20, ¿no? Formal, súper formal, ¿no? Y una historia de éxito también, ¿no? De alguien que dice, oye, yo quiero sueño en mi restaurante propio, y termina teniendo una cadena súper potente, ¿no? Buenísimo. Sí. Es difícil, ¿no? Pero sí creo que hay que evangelizar, y creo que hay un componente fundamental que es la parte de educación financiera, ¿no? Que es algo que adolecemos muchísimo, ¿no? Hay que explicar, ¿no? Hay que invertir en educación financiera, porque eso poco a poco también ayuda a crear el círculo virtuoso y a incorporar a más personas dentro de la formalidad y la bancarización, ¿no? Que es importantísimo efectivamente para construir el progreso. Ya vamos a ir a la última ronda de preguntas, que se ha vinculado más al tema del futuro, y Javier, quería empezar por ti. Como sabemos, todo el tema de inteligencia artificial y el tema de tecnología está transformando la empleabilidad. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes sobre por qué no es opcional, ¿no? realmente dominar todas esas herramientas, ¿no? para poder finalmente ser competitivo en el mercado? Ok, bueno, yo he reflexionado mucho sobre esto porque pienso que la raza humana tiene ya siglos combatiendo la amenaza de la tecnología reemplazando al hombre en diferentes tareas. Y en todos estos siglos no ha habido, en el fondo, eso ha sido solo una amenaza. Y el hombre, gracias a su ingenio, ha tenido la oportunidad de reinventarse, de descubrir nuevas formas de empleo que no son a ese momento reemplazables por la tecnología vigente. Y así hemos venido viviendo tantos años. Entonces, la inteligencia artificial hoy para muchos se presenta como esa nueva amenaza, pero no es la manera correcta de verlo. Bueno, puede ser la manera correcta de verlo en el sentido de que vas a tener que encontrar, si tu trabajo es reemplazable por la inteligencia artificial, vas a tener que encontrar la manera de reinventarte para tú mismo tener o poder hacer algo que no pueda ser reemplazado por la tecnología vigente como ha sido en los últimos siglos. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial hay que abrazarla, hay que explotarla, entenderla y saber cómo usarla a tu favor, como ha sido toda la vida, porque comienza con maquinarias rudimentarias, luego con procesos industriales, ¿no? Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el paralelo a las universidades, la llegada de la inteligencia artificial fue como la llegada de las calculadoras en su momento. Claro. Y habían docentes que decían, no, sin calculadora el examen. Y uno decía, pero cuando yo salga a trabajar voy a tener una calculadora. Claro. Exacto. Y luego vino el Excel, ¿no? Y es evidente que efectivamente el alumno en ese raciocinio tenía la razón, porque no va a hacer cálculos a mano si tiene una herramienta que se los puede hacer en una parte ínfima del tiempo que dedicaría. Entonces, está bien, tenemos que aprender, seguir aprendiendo, descubrir lo que tenemos que aprender, pero si está la herramienta y existe y está para quedarse, lo mejor que puedes hacer es nuevamente abrazarla, explotarla y saber cómo dominarla. No te vas a quedar sin trabajo por culpa de la inteligencia artificial porque te reemplace algún día, pero sí te puedes quedar sin trabajo si no aprendes a explotarla. Van a destacar y van a mantener su puesto de trabajo quienes mejor la usen, porque ya se quedó. Eso está muy claro. Se podrá transformar, presentarse de diversas maneras, pero hoy creo que la responsabilidad de toda persona, no solo los estudiantes, de cualquier adulto que quiera realmente mantenerse vigente y saber cómo dar lo mejor de sí mismo, es, como en muchas otras herramientas, tomar esta también
Vas a ser más productivo. Exactamente. Más productivo. De acuerdo. No, hacer Exactamente. más Te ayuda con con menos, los o sea, correos, te ayuda con Con todo. todo. los Es informes. Con todo lo que necesites. Y hacer más con menos y efectivamente verlo como tu gran aliado, ¿no? Así Y eso es. implica, yo creo, que curiosidad, ¿no? O sea, la gente que es curiosa le va a sacar mucho más migaja porque en realidad lo que ha hecho es democratizado el acceso al aprendizaje, al conocimiento, ¿no? Al conocimiento mundial que está en la web, ¿no? Y ahí O sea, el curioso y súper obviamente el potente. que es disciplinado y perseverante es quien le va a sacar pues más millaje, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y hay felizmente ya varias alternativas, desde tutoriales hasta cursos cortos o largos de cómo aprender a explotarla. Ya creo que es pero- menester de cada Tal uno cual. de tomarse el tiempo de estudiarlo un poco para explotarla desde ya. Porque Tal se cual. puede hacer hasta un nivel personal, casero, como quieras verlo, como que ya es una nueva herramienta para todo profesional. Buenísimo, muchas gracias, Javier. Encantado. Andre, bueno, al principio cuando te presentaba, comentaba que eras mamá de 2 hijas, y ahí quería que hacer una pregunta vinculado a veces se idealiza, ¿no? Y el ser mamá, ¿no? Y bueno, yo soy mamá, ha sido, creo que es la parte más linda, creo que de mi vida, ¿no? Es lo que más disfruto y he disfrutado, pero también cuando todas las etapas tienen sus dificultades, pero sobre todo cuando recién nacen, son chiquitos y tienes que compatibilizar con tu negocio, en tu caso con el negocio propio, es bien difícil. Y efectivamente las cifras nos muestran que a partir del primer hijo, muchas personas finalmente truncan su carrera profesional, ya sea por voluntad o porque no, el sistema de alguna manera también te castiga, ¿no? Y eso está validado con cifras, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a aquellas mujeres que quieren compatibilizar las dos cosas? ¿Cómo manejarlo, ¿no? Para poder disfrutar, ¿no? Y hacer las dos cosas bien. Escucha, yo creo que sí es un reto. Yo tengo una hija de 4 años y otra de 2. Y la verdad, creo que había cosas que no sabía. O sea, idealicé la maternidad en todo sentido. O sea, desde querer salir embarazada, y me costó un montón salir embarazada, hasta ya cuando nacieron y no imaginarme el amor impresionante y el agotamiento impresionante. Porque además uno vuelve a trabajar y igual tienes malas noches, ¿no? No descansas. Y yo creo que algo que es súper importante y que lo he escuchado también en otras mujeres es elegir la pareja adecuada. Yo creo que en mi caso mi esposo me impulsa incluso cuando yo tengo miedo a hacer muchas cosas. Cuando mi hija tenía 4 meses, estábamos, o 5, nos fuimos a México por Adecuales, post pandemia. Además yo tuve a mi hija en pandemia. Y él me dijo, vamos un tiempo a México. Él tiene negocios acá, pero dijo, vamos a tomarnos este tiempo. Y estando en México me ofrecen la posibilidad de estar en un directorio del cual tenía que viajar cada 3 meses. Y me entró, la verdad, como mucho miedo porque tenía que viajar y dejarla y estaba dando de lactar. Entonces, como me hacía un mundo. Yo además estaba en posparto. Y él me dice, tú lo tienes que hacer. O sea, no... Además, iba a viajar 3 días, pero yo en mi cabeza viajaba 3 meses. Y la verdad que igual es duro. La separación es dura. Y siento que cada vez que he tenido un reto profesional, quien más me ha impulsado sí ha sido mi pareja. Y mi esposo además hace su parte de las tareas, ¿no? Que probablemente eso ha sido un cambio generacional. Eso por un lado. Y por otro lado creo que se requiere mucho autocuidado. Porque generalmente pensamos en, ya, ¿cómo hago para tener tiempo para mis hijas? O ¿cómo hago para tener tiempo para mi chamba? Pero no necesariamente, y eso es algo que he ido aprendiendo en el camino, ¿cómo hago para tener tiempo para mí? Por eso cuando hablaba del pickleball también es como una terapia, ¿no? Y creo que eso es algo que muchas nos olvidamos. El espacio con otras amigas, el espacio de descanso. Y no olvidarnos de cuidarnos a nosotros también. La posibilidad de decir que no. Que es algo que también a las mujeres nos han enseñado a cuidar, pues. Entonces todo el rato estamos como cuidando a otros, cuidando a nuestro equipo, cuidando a nuestra pareja, cuidando a nuestros papás, cuidando a nuestros... Entonces hay momentos que no podemos, estamos cansadas. Y creo que para mí ha sido un proceso de aprendizaje también ver cuándo puedo hacer algo y cuándo no puedo hacer algo. Pero creo que no hay que idealizar, así como no hay que idealizar nada, ¿no? Porque también el rol que tenemos, hay gente que va a decir que es chévere ser CEO de una empresa. Pucha, tampoco hay que idealizarlo porque es difícil. O
En general, todo viene, no hay blancos y negros, todo es más complejo en la vida. Y creo que lo mismo ocurre con la maternidad. Es un amor increíble, con una entrega increíble. Y creo que se requiere un pueblo, pues como dice el dicho. Y es eso, ¿no? Es tener el apoyo y el acompañamiento y sin juzgarnos tanto también. Me encanta lo que dices, y por eso es que este podcast se llama pues Detrás del Cargo, ¿no? Porque a veces uno tiende a idealizar, ¿no? Y detrás de eso hay una chambaza, hay lágrimas, hay dolores, hay sufrimiento, hay inseguridades, pero finalmente pues no, tienes que salir, poner tu mejor cara y seguir adelante. Pero también es bonito compartir, ¿no? Esa parte dura para que sepas pues que es así, o sea, al final la vida no es fácil y que requiere un montón de o sea, de sacrificio, pero también de decisiones, lo que tú decías, ¿no? O sea, la importancia de escoger la pareja correcta, ¿no? Creo que es medular, ¿no? Que te acompañe en ese camino y no es que te apoye, ¿no? Que es la típica oye, mi pareja me apoya. No, oye, juntos, ¿no? Trabajamos esto para sacar a nuestra familia adelante, ¿no? Sí, y quiero decir que en mi primer viaje salí llorando de mi casa. Y ahora, en verdad, cuando me voy de viaje me da un poco de pena, pero también es un espacio de descanso para mí. Y lo puedo hacer. También me desconecto, lo hago corto. Y creo que también tengo que agradecer el privilegio y el espacio en el que estoy, ¿no? Pero bueno, así es. O sea, también hay llantos y lágrimas en el proceso. Tal cual, ¿no? Y otra cosa es darte espacio para ti. Como dices tú, las mujeres estamos muy orientadas a cuidar, ¿no? Y nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es reenergizante, es necesario y es justo. O sea que hay que querernos antes que a nosotros mismos, la verdad. Buenísimo, André. Y ya para acabar, Cholo, contigo, tú eres ingeniero, tienes mente, como decías tú, analítica, estructurada, pero algo que me encanta de ti cuando un poco te he escuchado en otros entornos y todo, es que eres una persona que siempre estás en la cancha, estás muy cerca a la calle, ¿no? Y eres un líder sumamente cercano, muy simple, informal, relajado, que conectas muy bien con la gente. Cuéntanos esta combinación de estos dos aspectos, cómo crean un poquito, te ayudan a lograr los objetivos, ¿no? Y qué consejo le darías a los chicos que están formando eso? O sea, ¿por qué es importante siempre no descuidar esa parte de la cercanía y el contacto uno a uno con la gente para poder tocar realmente, no sé, los dolores y poder también a su vez influir de manera positiva en las personas? Sí, eso, digamos, lo fui aprendiendo y también a veces salía un poco en el camino, ¿no? Digamos, el primer equipo que manejé, que era me tocó el reto regresando de la maestría, manejar un equipo de 30 personas, que después fue creciendo. Me di cuenta que el 1 a 1 es bien importante en el día a día. El 1 a 1 es bien importante, darle atención a la gente, ¿no? Y mi siguiente reto fue integrar un equipo, una empresa que había comprado el BCP, adentro y era de 1.200 personas y me lo encargaron. Y yo dije, pucha, ¿cómo voy a hacer? Siempre que manejas un equipo chico, dices conocer a todos. Ahora que tenemos 1.200 personas, pucha, ¿cómo hago para mover un equipo de 1.200 personas, que es muy diferente de mover un equipo de 30, ¿no? Entonces comienza la angustia de, pucha, ¿cómo hago este reto? Recibo, ¿no? Una cosa así. Y digamos, lo primero que uno tiene que hacer en cualquier situación es ponerse al nivel, digamos, de las personas que hacen las cosas, ¿no? Y, digamos, entender cómo funciona el accionar de cada uno dependiendo, digamos, en las distintas situaciones que está. En un banco el que trabaja en la ventanilla, en un banco el que atiende al cliente, en un banco el que contesta el teléfono, ¿no? O sea, y pasa por buscar la forma de conectar, ¿no? Creo que lo que me decía mucho la gente era que yo tenía buena memoria para los nombres, lograba mucho acordarme, cuando me iba a Ica, saludaba a alguien, regresaba después de 3 meses y me acordaba el nombre de la persona que estaba en Ica. Y la metodología que usaba era, decía 2 preguntas, ¿no? Una, ¿cómo te llamas? Y la segunda era, más o menos trataba rápidamente de analizar qué edad tenía, o si tienes hijos, o tienes hermanos, y me acordaba, o sea, conectaba el nombre con la respuesta que me daba la persona. Entonces cuando regresaba le preguntaba cómo estaba tu hijo, y esta persona decía, uy, me presta atención. Y eso movilizaba mucho a la gente, ¿no? Porque cuando yo pedía algo, me hacían caso. Oye, Carlos ha dicho, ha mandado un correo,
a todo, ¿no? Entonces como que uno, estar en la cancha, conocer a la gente me sirvió muchísimo y la verdad que me tocó una época de viajar bastante, justo también cuando nacían mis hijos, pero mi esposa me apoyó bastante en todo el proceso de no perder también esa conexión con ellos. Estar cerca, ¿no? Estar cerca, estar comunicado permanentemente, ¿no? Desgasta bastante, pero también me ayudaba mucho, me llenaba mucho de energía a la vez también, ¿no? Me llenaba mucho de energía el entender la situación de cada uno, ¿no? Y también pues tienes eso en las corporaciones grandes, la suerte de trabajar en temas corporativos, es que puedes dar un poco más de ayuda a veces, ¿no? Pasa algo y no puedo pagar mis estudios, entonces estás en un banco, tienes la forma, le prestas plata, pues, ¿no? Oye, no dejes de estudiar. Yo me encargo de que acá el de Recursos Humanos te busque y vea una forma de un préstamo blando, ¿no? Entonces, bien importante, y la gente decía, pucha, la empresa me ayudó a través de Carlos o a través de otras personas de Recursos Humanos, la empresa me ayudó, y eso también generaba mucho compromiso, genera mucho compromiso con el equipo. Hasta el día de hoy, digamos, esa práctica me sirve mucho, ¿no? Nunca le he cambiado, ¿no? Nunca le he cambiado. Qué bacán. Y ahí, bueno, dos cosas que mencionas que me parecen sumamente valiosas, ¿no? Es que romper paradigmas, ¿no? O sea, tu reto es una estructura gigante, o sea, al final, como tú bien decías, una cosa es una empresa de 30 personas, ¿no? O de 300, y otra cosa es una de 1.500, 5.000, pero hay un tema de voluntad, ¿no? O sea, hay que encontrar un poquito de los canales. Y ese ejemplo que tú ponías sobre, oye, no tips de cómo conectar con la gente, para hacer una pregunta y estar un poquito, ¿no? Cerca de ellas, y a partir de lo personal, tremenda memoria, de verdad que me quito el sombrero, que suerte es una cualidad, pero finalmente demuestra interés, ¿no? Y lo que la gente quiere es que le digas, oye, me importas, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, ahora sí, acabamos. Quería agradecerles muchísimo, Javier, Andre y Cholo, por este espacio. Como siempre, es un espacio para mí de aprendizaje, ¿no? Yo, igual que tú contabas ese ejemplo de cuando tú estás cerca de la gente, cómo te nutres, para mí esos espacios son eso. Yo me nutro porque aprendo de ustedes, de sus trayectorias, de los ejemplos y me enriquece, obviamente, muchísimo. Y al igual que me enriquece a mí, seguramente enriquece también a muchísima de la gente que nos ve a través de ese podcast. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de la 4ª edición de Detrás del Cargo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Y a ustedes también. Sí, Gracias.